año 2013 ocurre un derrumbe en la capilla, en lo que es el muro testero, que es el que colinda con la población obrera, y esto sucede producto de que la población obrera tiene una bajada de agua que cae directamente a este muro, que es el muro testero. Entonces esta bajada de agua cae directo a lo que es el muro de adobe, y en ese constante riego, el muro de adobe se empieza a mojar a tal manera en que el ladrillo deja de funcionar como un bloque, sino que empieza a funcionar como una masa completa y ya no cumple la función y se desploma. Creo que la postura que nosotros tomamos tuvo que ver principalmente con reconocer cómo trabaja este inmueble en la capilla. Y la capilla simplemente es digamos, uno podría decir que es una caja de zapatos, que tiene una abertura donde efectivamente uno entra, y esa caja de zapatos se le coloca un techo. Entonces, esa caja de zapatos va a ser estable en la medida en que tenga ese peso. Entonces eso se llama que es un trabajo de compresión. Y digamos en ese trabajo de compresión es como el ladrillo, estos muros gruesos de 1 metro de ancho, empiezan de otra manera a trabarse y a trabajar a través del peso gravitacional. Cuando uno comprende esa visión, cuando uno entiende que efectivamente el muro, más las intercolumnaciones, más efectivamente el peso de la cubierta, pasa a ser una integralidad en el trabajo constructivo y por ende también en la lógica estructural, ahí uno empieza de una otra manera a entender cuáles son los daños que empiezan a ocurrir. Entonces, digamos, es extremadamente didáctico desde ese punto de vista, debido a que tenemos dos materiales principales, uno que tiene que ver con la tierra y su trabajo en este caso como adobe, y por otro lado son maderas que, digamos, por su escuadría y por su calidad de madera hacen factible de una otra manera ciertos tipos de ensamble básico que tiene que ver principalmente con la lógica de ocupar cuñas y cajas para poder trabajar. ¿Qué hacemos? Tomamos una estrategia de cómo llevar a cabo este proceso de reconstrucción, en donde este proceso de reconstrucción lleve a cabo un trabajo con la comunidad, ya que el recuperar la capilla es un trabajo en torno a reforzar las redes territoriales, y el levantar este muro puede funcionar como una excusa para reforzar este trabajo comunitario y territorial. Cuando uno entiende que efectivamente está erosionado, más allá de entender la lógica del daño específico, lo que tiene que entender de la erosión, lo que de una otra manera está haciendo, debilitando la compresión total del inmueble. Y en esa lógica volvemos a priorizar, ¿se entiende? O sea, a mayor cantidad de daño, más allá de ver el daño en particular, lo que hay que entender es ese daño en relación a la integralidad del inmueble. Y eso es lo que hace la priorización. Entonces, digamos, tiene una lógica que es relativamente bien básica y que te permite ir relacionando en la forma en que uno puede empezar de otra manera a comprender el proceso de consolidación. Entonces, en torno a esta estrategia, decidimos elaborar los ladrillos de adobe, pero con la comunidad, en parte con la comunidad. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un cierre de esta calle, que es la calle de Balmes, la cerramos completa, construimos una piscina con algunos elementos que nos conseguimos, una barrera de estas calles de hormigón gigante, plastificada, y todo el material que se desploma del muro testero, con carretilla los chicos van y lo ingresan a la piscina. En eso que se ingresa a la piscina se vuelve a humedecer, se empieza a generar de nuevo una mezcla reutilizando el material de la misma capilla, con todo esto con voluntarios. Entonces los voluntarios vienen, participan en el proceso de pisado del material, y posterior a eso participan en un proceso de elaboración de ladrillos de adobe, todo a partir de unas clases inductivas que se realizan aquí en el Espacio Santa Ana. Clases inductivas que se llevan a cabo con profesionales que tienen conocimientos en la elaboración de adobe, con la investigación de los compañeros que hicieron acá, con los vecinos que ya habían construido en el mismo material, y que se traspasa el conocimiento a los vecinos y voluntarios que vienen a apoyar en este proceso de reconstrucción. Como estamos ocupando un sistema específico, que es un sistema, digamos, unas pieles, por llamarlo así, que son estas mallas electrosoldadas, que también que contienen el inmueble y hace de que efectivamente esta cajita de cartón, volvemos a la lógica del perímetro,
este perímetro de otra manera con estas pieles empieza también a tener un doble refuerzo, porque no solamente es la traba y el peso el que empieza a funcionar, sino también se empieza a entender como masa, una masa amarrada. Y en esa lógica, estos procesos, digamos, de verificación de daño, lo que permiten es empezar digamos, a hacer una consolidación en etapa, entendiendo que siempre el principio va a ser el mismo. Entonces, si volvemos a esta lógica de las mallitas Ferkovich, si nosotros arreglamos una parte, cuando partimos con el muro testero, le colocamos mallas Ferkovich, que va cada 6 hiladas, va amarrada, entonces se contiene a sí mismo, considerando de que efectivamente está con traba y al mismo tiempo funciona en masa. Esa lógica, que digamos es como una prótesis. Entonces cuando uno entiende que a algo le está colocando prótesis, obviamente va a tener el resto del conjunto, de la integralidad, va a tener ajuste. Además, hay que comprender que esta capilla, al haber estado abandonada tantos años, se encuentra en un estado de deterioro, ya por causas externas, humedad, etcétera, que han influido en el resto de lo que es la estructura del edificio. Ya. ¿Qué es lo que sucede con este proyecto? Tomamos el segundo proyecto de consolidación, que corresponde a lo que es el muro longitudinal oriente, corresponde a esta zona de acá, como ustedes ven, y para llevar a cabo esas obras, lo primero que tomamos en consideración es que genera un impacto a tal nivel que debemos hacernos cargo de ese impacto, y lo hacemos en relación a amortiguar un poco este proyecto en relación a los daños que puede generar al entorno inmediato. Y decidimos hacer obras complementarias que nos aporten en torno a lo que es este trabajo territorial, de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Decidimos reparar o mejorar lo que es un acceso que se ve, como pueden ver acá, el acceso a la capilla, que en algún momento se encontraba en un estado deplorable, muy malo, de tierra, y que no se ocupaba ni siquiera por los vecinos, y a su vez también ayudaba a mejorar un poco el trabajo directo a la obra. Además, hicimos un trabajo en conjunto con el Club Deportivo Cordillera, que es el que ustedes podrían ver ahí, que es un trabajo también de recuperación de lo que es la vereda y de acceso universal para uno de los socios del Club Cordillera. Yo creo que eso es principalmente el ejercicio que nos deviene en entender cuáles son los estados críticos que tiene el inmueble y por otro lado cuáles son las soluciones que se le pueden plantear y cómo esas soluciones prolongan de una otra manera, prolongan o tratan de hacerse parte de entender la estructura como un sistema constructivo y el sistema constructivo como un aspecto cultural inminente en este caso de lo que es esta zona de Valparaíso. El proceso de instalación de faena era muy largo comparado con las partidas constructivas que había, ¿ya? Entonces fuimos adecuando de a poco. Partimos por capilla, en despejar primero que nada, ver los materiales que habían, lo que teníamos que acopiar, y fue un proceso más o menos, considero que largo, en el sentido en que en una construcción típica uno hace una instalación de faena y después la desarma y los vemos, ¿eh? Y es un material que a veces se pierde o se regala. En este caso es diferente porque estamos en un espacio en que realmente lo ocupamos de bodega como instalación y más encima una instalación de faena que oficina totalmente equipada. Para el ordenamiento de la obra en capilla se hizo una estructura de madera para ir acogiendo las maderas en su tipo, cada uno en su tipo, en cada piso. Se instaló un pasillo puesto con una wincha roja, que era para circular en caso de emergencia. Y se ordenó desde todo para los lados porque igual no hay hartas cosas y poco el espacio. Tuvimos que adecuar bodega, bodegaje, materiales, mover piezas de aquí hacia allá, entonces fue un proceso que los mismos chicos fueron adecuándose. Oye, tenemos que hacer esto acá, y si bien la primera partida lo salió bien porque los chiquillos ejecutaron
de tal forma que todo el proceso iba igual que la construcción. Se armó, creo que 3 cajas, todas juntas. Se necesitó manos para llevar las cosas y meterlas adentro. Creo que harto contingente ayudó. Claro, se compraron esos muebles para guardar las herramientas. También se instalaron, como se llama, unos percheros para ir colgando otras herramientas. Acá se habilitó para los chiquillos. A mí creo que me tocó pintar las paredes, ayudar a colocar el piso. Y eso, si bien nos demandó tiempo, pero sí también ganamos tiempo en otras cosas, como inducir a los chicos en cuanto a herramientas, al mismo bodegaje. Oye, ¿a dónde está este tornillo? Ah, lo tengo acá, tengo esto, etc. Yo me fui capacitando esto porque igual yo entré, no he trabajado antes en ¿cómo se llama? En construcción. Y seguí aprendiendo con el tiempo. Y ha sido fructífero, ¿no? Sí, igual. Aprender a cortar igual es bueno. Sí, no sabía. Bueno. Y si bien se asemeja a una constructora, que obviamente los parámetros ¿cómo se llama? El diario vivir de una obra se maneja básicamente por las partidas constructivas que tú vas dando. Ahora, si yo no tengo los elementos para poder desarrollarlo, voy a estar faltando al mismo proyecto. Entonces, lo importante acá es que se dio y se ejecutó, como en toda obra. Por eso parte con una instalación de faena, en donde estén los técnicos y en donde estén los trabajadores. ¿Cómo trabaja el inmueble? ¿Cuáles son sus condiciones estructurales? ¿Cuáles son sus condiciones materiales en tanto procesos constructivos? Y cómo esos procesos constructivos tienen relación con oficios y esos oficios tienen relación con territorio. Desde ahí siempre es importante volver a entender la consolidación como el punto así neurálgico en cualquier intervención, porque de una otra manera compele o por lo menos te lleva a hacerte estas preguntas y a tener este desagregado hacia atrás en la medida en que cuando te lo respondes empiezas a responder también a esa lógica estructural. Lo interesante de este ejercicio, creo yo también, es que es muy difícil poder separar la lógica proyectual, o sea, efectivamente tener método de representación para poder ver algunos aspectos específicos de desarrollo de proyecto, en que cómo se debe ejecutar, y eso no se puede entender, por lo menos en estos procesos, separado de las lógicas de práctica efectivamente constructivas. Son cosas que van al unísono y que tiene que haber dominio sobre ellas. Y eso es lo que de una u otra manera hace que los procesos sean mucho más deliberativos, sean mucho más abiertos. Se entiende la técnica como una lógica principalmente no de los expertos, sino del mundo de la vida, de nuestras propias cotidianidades, y en esa lógica se recuperan y se reapropian sentidos mucho más comunitarios sobre el quehacer constructivo. Entonces ya no es un problema de las inmobiliarias, no es un problema de los financiamientos, pasa a ser un problema de las capacidades técnicas y las capacidades de desarrollo de mano de obra y oficios que se tienen incorporados en los territorios. Llegamos a este nivel que es el cimiento. El cimiento es coronado con un fino de hormigón para darle el nivel, pues la piedra es irregular, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dimos cuenta que el hormigón que tiene ya está todo desvanecido. Si se fijan, sin hacer esfuerzo, se sale solo. Entonces, no podía pegar la membrana asfáltica aquí porque al sopletear, el solo hecho de sopletear se me... con el soplete y el calor se salta el hormigón. Entonces empieza a salir la piedrecilla, empieza a saltar como explosión. Entonces por ende no me pegaría la membrana asfáltica. Así que lo que tenemos que hacer es hacer una restitución del hormigón, sacar el hormigón desvanecido o malo, no sé cómo lo quieran llamar. ¿Cachai? Mira, sin mayor esfuerzo se pica todo. Entonces tenemos que dejar la piedra y rematar con un hormigón rico en
cemento para poder de recién pegar la membrana asfáltica. Aunque ningún proyecto de esta envergadura te va a dar a ti la sabiduría que sea o que tenga mucha experiencia en esto, no va a lograr llegar y decir, no, vamos a tener que hacer esta movida de va a salir así. El replanteo de nuevo, porque claro, no sé y nadie va a saber tampoco si que está bueno o está malo. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer esa corrección para que esto quede bueno. Mira. La necesidad de poder continuar con el proyecto de consolidación pasa necesariamente por entender esta cosita que hablábamos de integralidad. O sea, no podemos colocar prótesis en ningún lado pensando que esas prótesis no van a tener efecto en el conjunto. Y eso, de una otra manera, eso que es bien metafórico también desde el punto de vista de las cotidianidades que vivimos, que pensar también de que muchas veces de las cosas que de una otra manera los violentan o efectivamente nos hacen salir de ciertos aspectos, digamos, de prácticas que tenemos ya incorporadas, obviamente entendemos que hay ajustes y desajustes que van ocurriendo. Los inmuebles trabajan de la misma manera y creo que eso hace entender de que el proceso de consolidación es un proceso que efectivamente tiene una larga data desde el punto de vista que se consolida, pero al mismo tiempo su mantenimiento, porque te vuelve cada vez que uno se tiene que hacer la pregunta, te vuelve esta pregunta inicial, ¿cómo trabaja el inmueble? Y desde el punto de vista como de disciplinar, si uno lo quiere llamar, desde la arquitectura o desde los procesos de rehabilitación de inmuebles patrimoniales, adquiere un peso específico en tanto entender de que estos procesos son eminentemente comunitarios. Y en eso el patrimonio hay que entenderlo desde un punto de vista de una construcción social o de una producción específica, social específica que ocurre en los territorios en relación a sus espacios. Y yo creo que eso sin duda nos vuelve a entender de que los aspectos de consolidación, estos aspectos que se demuestran técnicos, son eminentemente sociales y políticos. En cuanto a los muros, definimos dos tipos, en especificaciones técnicas habían dos tipos de daños en el muro, producto del agua que caía desde la población obrera y la pendiente propia de la calle, por Eizaguirre, el cual dañó el muro en su cimiento, que es un cimiento de piedra, y de ahí parte obviamente el adobe hacia arriba. Entonces, por la misma pendiente, la humedad empezó a comerse el muro y se clasificaron dos daños. El primer daño era el daño parcial, que era básicamente como el 20% del muro, teniendo en cuenta que el muro de 95 centímetros de ancho, adobe casado o traslapado, como lo pueden definir, y el otro daño era daño total, que era más del 50% comido por la humedad. En base a eso se diseñaron dos sistemas constructivos para reparar. El primero, el de la calzadura, y se le llama calzadura porque es el proceso en que hay que reponer el muro, ¿ya? De tal forma de que pueda sostener la misma parte o el mismo peso del muro. Entonces, la calzadura parcial, para entenderlo, se pica hacia adentro hasta lo que el muro está comido nomás. Es decir, con una paleta, tengo entre 20 a 15 centímetros era la parcial, ¿ya? Para ese proceso se ocupó dos tipos de mezcla y también hicimos pruebas con cemento, con cal, y encontramos que dentro de la cualidad entre la cal, el cemento y el mismo adobe, logramos unificar una mezcla con varios procesos y aquí los pusimos químicos, porque tuvimos probetas, pesas, guantes, mascarillas, para poder lograr hacer una mezcla que los quedara uniforme para esta calzadura, que si bien son
10 centímetros, 15 centímetros, si bien uno puede tirar una mezcla convencional de cemento y con esto estoy, pero no era lo que queríamos lograr, pero por eso hicimos esos ensayos. Logramos concretar el primer ensayo y el que lo resultó. De hecho, tengo anotadas las mezclas todavía con las dosificaciones para posterior. Falta bastante por reconstruir y la podemos ocupar. Y eso lo resultó al 100% efectiva, con una terminación lisa y sin quebradura. ¿Ya? En eso no hubo tanto problema. En donde sí le tuvimos que poner más hincapié fue en la calzadura total, en donde el daño superaba el 50%. Estamos hablando de un muro de 95 centímetros, estamos a la mitad del muro estaba comido. Es decir, si el muro se seguía comiendo por el proceso del agua que había comentado antes, lo más probable es que habría bajado por peso, se habría quebrado abajo y el muro lo habríamos tenido quizás en Izaguirre todo botado en longitudinal. ¿Ah? Para ese proceso, los chicos del equipo de infraestructura, y en base a los conocimientos y especificaciones técnicas, se acordó de el picado y la calzadura total, era decir que había que sacar el 100% del muro y rellenarlo. Entonces, si tengo 5 metros de altura, no puedo sacar el ladrillo de abajo. Entonces, el proceso fue muy interesante, para mí fue nuevo, ¿ya? En donde, sí, obviamente metí a mis conocimientos y dije, oye, vamos a cortar el muro, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a cortar la mitad por acá, y el consenso fue unánime en decir, tenemos 3 calzaduras totales que tenemos que reparar, y lo fuimos dentados. Se picó 45 centímetros por un lado, obviamente los trazos eran de 90 centímetros, si bien teníamos 90 para allá, teníamos 90 también hasta este lado. Por 4 calzaduras, entonces empezamos una calzadura acá, la otra al otro lado, por el exterior, la otra por el interior, entonces picamos tanto y tanto. Y aquí también pasó otra cosa muy interesante, que la mezcla no estaba considerada cómo iba a ser. No teníamos una dosificación técnica, que tengo 250 kilogramos de cemento por metro cúbico, con tanta gravilla no estaba el conocimiento, oye, esto se hace así. Entonces, si bien presenté yo oye, tenemos que hacer este H20, el H50, yo cuando llegué a mí me hablan de hormigón, H15, H10, H20, hasta el H40, los chiquillos, ¿qué onda? ¿Ah? Pero si bien sirvió, logramos unificado hacer la mezcla que en realidad requería. Ocupamos un expansor que es de Sika, porque la calzadura, como lo estamos metiendo en el muro, teníamos que dejar un buzón arriba para poder llenar. Porque ¿cómo voy a llenar si pongo tablero por ambos lados? Entonces dejamos un buzón que se hizo al término 5 centímetros, donde los caía la palita chica y la varilla para darle. Entonces el expansor, cuando llegamos arriba, supuestamente al otro día lo hace esto el hormigón. Y logramos, aparte de hacer el ensayo y todo, hicimos como 3 ensayos de hormigones que al final
la típica, o el primero o el segundo, unificamos el tercero que lo salió bien. Y con ese jugamos la carta y en realidad funcionó a la perfección. Y hay un proceso constructivo que le aplicamos porque el muro, como baja la pendiente de la calle propiamente tal hacia abajo, dijimos, ¿cómo impermeabilizamos esto? Entonces, cuando picamos los 45 centímetros hacia adentro, se le ocurrió enrollar poliestileno, dejarlo casado, dobladito, llenamos con hormigón y después al desimbrar o al picar por el exterior lo encontramos con los otros 45, pero teníamos el nylon y lo recogí y ya está impermeabilizado. Hay un proceso, chucha, le hicieron, po. Y fue muy detalle. Me parece que hay hasta imágenes del mismo y considero que eso quedó antes de echarle impermeabilizante o hueá así, ya que el hueón quedó casado ya, quedó impermeabilizado. Y revisando ahora, claro, no tenemos problemas de humedad y eso que ha llovido bastante y está tiquitaca. El sistema Ferkovich básicamente consta de dos elementos principales. El primero es la malla ACMA C92, 0,6 milímetros de espesor, con cuadrícula de 10×10. Y a la vez, como le explicaba anteriormente, la malla va por el interior y por el exterior. Luego de eso, se pasa un fierro de 6 milímetros, el cual amarra y después termina de amarrar el muro, obviamente con presión, y queda ya configurado por varios de estos fierros. Acá en el muro longitudinal ocupamos alrededor de 700 fierros más o menos, de los cuales también tuvimos que ocupar una herramienta, recordando que el muro es de 95 centímetros de espesor. Entonces imagínense una broca grande a traspasar el muro, pero el sistema está diseñado así y obviamente había que realizarlo. Ocupamos una herramienta, compramos una herramienta china para probar, la cual nos duró lo que tenía que durar. Los hoyos que se hicieron con los pasadores. Ese elemento se llama pasador y básicamente es el que te amarra la malla del interior con la del exterior. Hablando de sistema antiguo y nuevo de construcción, y como les comentaba también, yo vengo de un mundo que hormigón armado, y enfrentarme a un sistema tradicional antiguo que obviamente lo conocía por mi abuelo, por mi padre. De hecho mi casa, la parte perimetral interior de adobillo, y la mayoría de las partes aquí en Paraíso tienen el mismo tipo de construcción. Ahora, llevarlo a cabo entre el sistema nuevo, complementar algo nuevo que hemos hecho, por ejemplo como las calzaduras, e intervenir un sistema antiguo, que si bien va a la par como mejoramiento, hablemoslo así, porque claro, estoy reparando, pero a la vez estoy adecuando, ¿ya? Y el sistema me permite dejar consolidado este muro, ¿ya? Ahora, si bien, y lo recalco porque es como reparación, pero a la final es una reparación que va a quedar sustentada en el tiempo. Es
Es decir, es una buena solución, ¿ya? Ahora, el sistema antiguo que ocupaban, si me pongo a hablar, claro, era más lento el proceso por el sistema de hacer los adobes, de traer los palos. Ahora, nosotros nos encontramos ahora palos de 6 metros, no los encontramos acá, tenemos que pedirlo y el costo es totalmente elevado. Antiguamente los traían. ¿Cómo los traían de abajo del plano hacia acá, al cerro? ¿Cachai? Ahí también hablamos de otro proceso también que debe haber sido maratónico. ¿Ah? Ahora, consolidar esto, un muro de 95 centímetros, y con el tiempo que tiene, o sea, yo creo que está intacto. Ahora, la reparación o la consolidación, como le llamamos nosotros, va a sustentar, yo creo que también el doble del tiempo. Entonces, entre proceso y proceso, si bien se conocen, aquí están como el pololeo, ¿ah? Pero es un sistema ya comprobado que resulta y se puede hacer. La capilla del año 2013 sufre un desastre que ocurre producto del desplome del muro testero, producto de humedad, un daño por humedad acumulado por muchos años, y producto de este desplome ocurre también el desplome a su vez de lo que es la estructura o parte de la estructura secundaria de madera, en lo que abarca las vigas que se apoyan en este muro testero y los arcos que en ese instante también funcionaban como elemento estructural o elemento que apoyaba la estructura en general. Entonces, al ocurrir este desplome, ¿qué es lo que sucede? Es que la capilla en sí misma, ya no solo los muros, este cajón de muros de adobe pesado, no solo él se destabiliza, sino que también toda la estructura que es de apoyo, que es la interior. Comenzamos primero con el retiro de los arcos de medio punto, que eran decorativos de acá de la capilla, conformaban todo el pasillo. Estos se retiraron porque se encontraban con presencia de insectos xilófagos y hongos de pudrición por humedad. Entonces, la verdad no se podían rescatar esas maderas, no tenían salvación. Luego del retiro se hizo una limpieza a todas las vigas y los pilares y se le sacó las costras de tierra que traían por el tiempo, se limpió los hongos que traían, se intervino el tema de los insectos xilófagos, entonces se aplicaron inyecciones a algunas maderas, las que estaban más comprometidas, para poder atacar los insectos por dentro, y también se le aplicó un líquido que es para prevenir la presencia de insectos xilófagos por fuera a todas las vigas y pilares que componen esta de acá, que no me acuerdo el muro de aquí. Entonces se hace esta limpieza, se imprime con este producto que es preventivo y curativo, y posterior a eso se elabora un tipo de deck, que es una estructura que funciona, si alcanzan a ver, está en la parte superior, funciona como un diafragma rígido que hace que se repartan las cargas que llegan desde la cubierta directa. Y a su vez también funciona como un elemento que acompaña al movimiento del muro. Además de eso, como les conté delante, al caerse los arcos, y estos arcos al tener un tipo de valor estructural, es preciso para nosotros también componer ese mismo valor estructural, pero lo hacemos con unas diagonales, que en este caso les llamamos diagonales primarias y diagonales secundarias, que las primarias son las que abarcan todo esta parte longitudinal de lo que es la estructura secundaria, y las secundarias, valga la redundancia, son las que se encuentran transversal a lo que es el muro longitudinal. Con ese trabajo los chicos definen y terminan lo que es la estructura secundaria de madera.
Una vez terminado el muro acá adentro, se siguió trabajando afuera, también se volvió a estucar, también una vez ya puestas las mallas, se pusieron unas tablas de 1x4, unas tablas de impregnar, para poder poner lo que eran las cerchas, que afirman lo que es la cubierta externa, que son las latas de zinc que se pusieron al final. Ahí se estuvo trabajando harto, pues tuvimos que poner un cerco perimetral para poder trabajar tranquilamente afuera sin estorbar lo que es el paso de los niños de la escuela de al lado y también de la circulación de la gente. Afuera también tuvimos unos forados más grandes porque se hizo la descubierta afuera primero y también ya como estaba cubierta con lata, ahí descubrimos unos forados ya que eran mucho más grandes por las mismas palomas que se habían metido en el espacio, había muros que estaban corroídos, que los espacios 1,5 metros más o menos de ancho por 40, 50 centímetros de profundidad. Después ya también se hizo el mismo proceso por fuera, se rellenaron los hoyos, se volvió a poner malla, se pensaron, se volvió a poner estuco, las cerchas nuevas que se pusieron y después de eso, sobre eso se vino poniendo la lata. Después tuvimos también el tema de la puerta principal, que se había dejado tapada y seguía por un momento, pero ahora se logró poner la misma puerta y estamos a la espera de poder hacer la restauración de la puerta. Lo que se hizo con la puerta fue una limpieza mecánica. Se limpió, se sacó la pintura que estaba soplada, se sacaron todas las pátinas de tierra, las telarañas, todo lo que podíamos encontrar y se consolidó una moldura que estaba suelta. Y aparte, entre las maderas se encontró otra moldura que pertenecía a la puerta y esa también se instaló. Se instaló esa moldura. Entonces ahora lo que falta, la puerta está ahí. Lo que hay que hacer es poder tener los recursos para poder hacer una restauración como corresponde a la puerta. Al rescatar esta técnica aquí en la capilla, en el muro específicamente, ha sido, yo creo que enriquecedor para todo el equipo de conocer cómo era el proceso constructivo antiguo. Ahora, llevado en el tiempo de ahora, sí es totalmente diferente. No podemos, aquí los materiales que trajimos, obviamente nos llegaron en camioneta y todo. De la data que tiene la iglesia, imagínense las vigas, la madera que venía, tenían que subirla del puerto hacia arriba. Nadie ha rescatado a lo mejor esa logística que había antiguamente, cómo lo hacían, se subían en burro, hacían minga, etc. Como le iba diciendo, el sistema es distinto a lo que yo había trabajado en otras obras distintas, que eran apatronadas. El sistema de la cooperativa es distinto, podéis intercambiar ideas con los arquitectos, con los ingenieros, con las personas que están a cargo de la obra, que eso generalmente no se da en ninguna obra. Tú tenés que llegar y hacer caso y hacer lo que te dicen, y si la obra está mal, devolverte, desarmarlo y volver a hacerlo de nuevo hasta que la otra persona diga que está bien lo que hiciste. Es verdad lo que dice el Héctor, el Peter. Yo trabajé hartos años también en construcción. Y estar pidiendo permiso, estar preguntando para el baño, todas esas cuestiones. Y aquí todo eso no hay. Aquí el compañerismo es súper bueno. Tú no andes preguntando para ir al baño, oye, tengo que hacer esto, otro. Cualquier pega que se haga, todos se unen, ya hay que hacerla así, ahora acá. Como en las pegas aporcionadas no te ayuda, nadie te ayuda. Tú haces tu pega, no, y nadie está al lado tuyo, no, el gallito se hace así, acá, nada. Entonces, a la vez, no solamente tú estás trabajando acá, pues, o sea, así que tu trabajo sea parte de tu vida y lo tomáis con cariño, te autoexiges, pero porque tú quieres cumplirle a tus compañeros también, porque quieres cumplir con tus propias metas y
y a la vez porque estás agradecido de que te apoyen, ¿cachai? O sea, hay una calidad humana que no vaya a haber en ninguna obra de construcción ni de restauración. Creo que ha sido una súper buena experiencia, la puedo resumir en 2 palabras, aprendizaje y compañerismo.